Durante miles de años, mucho antes de que existieran ciudades, carreteras o campos alambrados, un elegante herbívoro recorría las inmensas llanuras, montañas y desiertos de Sudamérica. Sus siluetas se recortaban contra el horizonte mientras el viento patagónico agitaba su espeso pelaje. Pocas especies representan tan bien la esencia de la naturaleza sudamericana como el guanaco. Es resistente al frío extremo, soporta largas sequías, sobrevive en paisajes donde casi ningún otro gran mamífero podría hacerlo, y forma parte de uno de los ecosistemas espectaculares del planeta. Hoy recorreremos su historia, conoceremos cómo vive, cómo se reproduce, cuáles son sus amenazas y qué futuro le espera a uno de los grandes símbolos de la fauna silvestre de Sudamérica. Bienvenidos al fascinante mundo del guanaco. El guanaco pertenece a la familia Camelidae, la misma de los camellos, los dromedarios, la vicuña, la alpaca y la llama. Aunque resulte sorprendente, sus ancestros no evolucionaron en Asia ni en África, sino en América del Norte. Hace aproximadamente 40 millones de años aparecieron los primeros camélidos. Durante millones de años evolucionaron en ese continente hasta que, hace unos 3 millones de años, algunos cruzaron el recién formado Istmo de Panamá y colonizaron Sudamérica. A partir de aquellos primeros inmigrantes surgieron dos grandes linajes. Uno dio origen a la vicuña y posteriormente a la alpaca. El otro dio origen al guanaco, y miles de años después a la llama, que es el resultado de un largo proceso de domesticación realizado por las antiguas culturas andinas hace entre 4.000 y 6.000 años. Su ancestro directo es el guanaco. Durante el Pleistoceno, la época conocida como la era de las glaciaciones, los guanacos convivieron con una fauna gigantesca que hoy ha desaparecido. Compartían el paisaje con mastodontes, caballos americanos, gliptodontes del tamaño de un automóvil, enormes perezosos terrestres, tigres dientes de sable y el gigantesco oso cara corta. Mientras muchos de esos animales desaparecieron hace unos 12.000 años, el guanaco logró sobrevivir gracias a una combinación de velocidad, resistencia, capacidad para aprovechar distintos ambientes y una notable flexibilidad en su alimentación. Por eso puede considerarse uno de los grandes supervivientes de la megafauna sudamericana. Hace miles de años, el guanaco ocupaba prácticamente todo el oeste y sur de Sudamérica. Su distribución histórica se extendía desde las montañas del Perú, atravesando Bolivia, el norte y centro de Chile, gran parte del oeste argentino e incluso alcanzando sectores de Paraguay. Durante siglos fue probablemente el gran herbívoro más abundante del continente austral. Sin embargo, la llegada del ganado doméstico, la expansión agrícola, la caza intensiva y la construcción de alambrados redujeron drásticamente su distribución. Argentina alberga alrededor del 95% de toda la población mundial, convirtiéndose en el verdadero bastión para la conservación de la especie. Las mayores poblaciones viven en la Patagonia, donde todavía existen enormes extensiones de estepa relativamente bien conservadas. Aunque hoy aún existen cientos de miles de guanacos, su distribución es apenas una fracción de la que ocupaban antes de la colonización europea. Puede encontrarse desde el nivel del mar hasta alturas superiores a los 4.500 metros. Una de las características más sorprendentes del guanaco es su increíble capacidad de adaptación. Habita la árida estepa patagónica, donde las lluvias apenas alcanzan los 200 milímetros al año. Es capaz de sobrevivir en la inmensidad del altiplano andino, donde las temperaturas nocturnas descienden varios grados bajo cero, incluso en verano. Y también ocupa sectores del desierto de Atacama, considerado uno de los lugares más secos del planeta. En todos estos ambientes existe un elemento común: grandes espacios abiertos. El guanaco depende de una visión excepcional para detectar a los depredadores a grandes distancias. Por eso evita, siempre que puede, los bosques cerrados donde su campo visual queda limitado. Las llanuras abiertas, las mesetas, las estepas y las suaves laderas montañosas le permiten observar el entorno casi sin obstáculos. Desde cualquier pequeña elevación, un macho dominante puede vigilar a su familia durante horas, mientras el resto del grupo se alimenta.
En muchos de los lugares donde vive, el agua es un recurso extremadamente escaso. Sin embargo, el guanaco ha desarrollado adaptaciones fisiológicas extraordinarias. Puede obtener gran parte del agua que necesita directamente de las plantas que consume. Sus riñones concentran enormemente la orina, reduciendo la pérdida de líquidos. Sus heces también contienen muy poca humedad. Gracias a ello, puede pasar largos periodos sin beber agua líquida. Esta capacidad le permite ocupar regiones donde pocos grandes herbívoros podrían sobrevivir. Si existe un elemento inseparable del paisaje patagónico, es el viento. Las ráfagas pueden superar fácilmente los 100 km/h durante gran parte del año. Mientras otros animales buscan refugio, el guanaco parece formar parte del propio paisaje. Su cuerpo está perfectamente adaptado para soportar estas condiciones. Su espeso pelaje lo protege tanto del frío como del viento, mientras que sus largas patas le permiten desplazarse con facilidad sobre terrenos pedregosos o cubiertos de nieve. Incluso en los días más rigurosos es común observarlos alimentándose con absoluta tranquilidad. El guanaco rara vez está solo. Allí donde vive también aparecen otros habitantes característicos de la Patagonia y de los Andes. Es frecuente verlo compartiendo el paisaje con choiques, maras, zorros, piches, peludos, cóndores y numerosas aves rapaces. En la costa marina comparten el lugar junto a los pingüinos. Pero entre todos ellos existe un vecino muy especial, el choique. Estas grandes aves corredoras suelen alimentarse cerca de los guanacos. La asociación beneficia a ambas especies. Choiques poseen una excelente visión para detectar peligros cercanos al suelo. Los guanacos, gracias a su altura, descubren amenazas a grandes distancias. Entre ambos se genera una especie de vigilancia compartida que aumenta las probabilidades de detectar a tiempo la llegada de un puma o de cualquier otro depredador. El guanaco desarrolla la mayor parte de su actividad durante el día. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminan la estepa, las manadas comienzan lentamente a desplazarse desde los sitios donde pasaron la noche hacia las áreas de alimentación. Las primeras horas de la mañana son ideales para pastar. Las temperaturas son más bajas, el viento suele ser menos intenso y las plantas conservan parte de la humedad acumulada durante la noche. Hacia el mediodía, especialmente en verano, la actividad disminuye. Muchos individuos permanecen echados rumiando, mientras otros continúan vigilando los alrededores. Al caer la tarde vuelven a intensificar la alimentación antes de buscar un lugar relativamente seguro donde descansar durante la noche. Aunque descansan en la oscuridad, nunca duermen profundamente durante largos periodos. Siempre hay algún individuo atento, con el cuello erguido y las orejas orientadas hacia cualquier sonido sospechoso. Esta vigilancia permanente es esencial para sobrevivir en ambientes donde los depredadores pueden aparecer en cualquier momento. No todos los guanacos viven de la misma manera. Dependiendo de la edad, el sexo y la época del año, pueden formar distintos tipos de agrupaciones sociales conocidas como tropillas. La estructura más estable es la tropilla familiar, también llamada harén, formada por un macho adulto dominante, varias hembras y sus crías del año. El macho permanece constantemente alerta. Su función principal consiste en defender el territorio y proteger a las hembras frente a otros machos. Si un rival intenta ingresar, inmediatamente adopta una postura desafiante. Levanta el cuello, mantiene las orejas erguidas y comienza una exhibición de fuerza destinada a evitar el combate físico. Si el intruso no retrocede, ambos machos pueden enfrentarse en violentas peleas, que incluyen mordidas, empujones con el pecho, patadas y persecuciones a gran velocidad. Estas luchas rara vez terminan con heridas graves, pero requieren un enorme gasto de energía. Los machos más jóvenes, que todavía no poseen un territorio propio, suelen formar tropillas de solteros. Estos grupos pueden reunir desde unos pocos individuos hasta varias decenas de machos. También existen machos completamente solitarios. Generalmente son individuos viejos expulsados de un territorio o jóvenes que aún no han logrado integrarse a un grupo. Para un macho dominante, el territorio representa su principal recurso. El lugar donde consiguen alimento, agua, refugio y sobre todo donde mantiene reunido a su grupo familiar.
En zonas donde el alimento es abundante, puede abarcar apenas unas pocas decenas de hectáreas. En regiones áridas puede extenderse varios kilómetros cuadrados. Los límites no están marcados por accidentes geográficos, sino por señales químicas y visuales que los propios guanacos dejan en el terreno. Entre esas señales destacan unas estructuras muy particulares conocidas como bosteaderos. Uno de los comportamientos más curiosos del guanaco consiste en defecar repetidamente siempre en el mismo sitio. Con el paso del tiempo, esos lugares acumulan enormes cantidades de excrementos, formando pequeños montículos fácilmente reconocibles. Estos sitios reciben el nombre de bosteaderos. Algunos permanecen activos durante décadas. Cada vez que un guanaco utilice un bosteadero, deja información química sobre su identidad, sexo, estado reproductivo e incluso su condición física. Cuando otro individuo visita el lugar, puede reconocer quién estuvo allí recientemente sin necesidad de verlo. De esta manera, los machos dominantes anuncian la ocupación del territorio y reducen la frecuencia de enfrentamientos directos. Otro comportamiento característico es el uso de los revolcaderos. Se trata de sectores donde el suelo es arenoso, seco y suelto. Los guanacos se dejan caer sobre un costado y comienzan a revolcarse vigorosamente, frotando el cuerpo contra la tierra. La tierra ayuda a eliminar parásitos externos. También absorbe el exceso de grasa del pelaje y posiblemente contribuya a distribuir olores corporales que participan en la comunicación entre individuos. Muchos revolcaderos son utilizados generación tras generación. El guanaco es un herbívoro extremadamente adaptable. Su alimentación cambia según la región y la estación del año. En la Patagonia consume principalmente gramíneas como los coirones, verdaderos símbolos de la estepa. También incorpora numerosas hierbas, arbustos bajos, brotes tiernos, flores, frutos e incluso líquenes cuando el alimento escasea. En los ambientes andinos aprovecha las plantas de altura adaptadas al frío y a la intensa radiación solar. A diferencia del ganado doméstico, el guanaco no arranca las plantas de raíz. Sus labios partidos, muy móviles y sensibles, le permiten seleccionar cuidadosamente las partes más nutritivas sin destruir la vegetación. Aunque no pertenece al grupo de los rumiantes verdaderos, posee un estómago dividido en compartimientos donde microorganismos especializados descomponen las fibras vegetales. Las estaciones modifican profundamente la vida del guanaco. Durante la primavera, la disponibilidad de alimento aumenta considerablemente. Las hembras paren a sus crías y los machos intensifican la defensa de sus territorios. El verano coincide con la época reproductiva. Las disputas entre machos alcanzan su máxima intensidad. En otoño las temperaturas comienzan a descender. Los juveniles ya poseen mayor independencia y muchos grupos amplían sus desplazamientos en busca de mejores pasturas. En invierno las condiciones se vuelven mucho más difíciles. Las nevadas pueden cubrir completamente la vegetación. Estas migraciones estacionales pueden abarcar decenas de kilómetros y forman parte del comportamiento natural de muchas poblaciones. A pesar de su tamaño, el guanaco enfrenta a numerosos enemigos. Su principal depredador natural es el puma, un cazador silencioso capaz de acercarse ocultándose entre las rocas y los arbustos. Los recién nacidos también pueden ser atacados por zorros colorados y ocasionalmente por perros asilvestrados. Cuando un guanaco detecta un peligro, la reacción del grupo es inmediata. El individuo que observa primero al depredador levanta bruscamente la cabeza. Si el riesgo aumenta, emite un potente sonido de alarma, una especie de relincho ronco y explosivo que alerta instantáneamente a todos los integrantes de la tropilla. En cuestión de segundos, la manada inicia una veloz carrera. Un guanaco adulto puede superar fácilmente los 55 km por hora y mantener velocidades elevadas durante varios kilómetros. Su resistencia suele ser tan importante como su velocidad, permitiéndole agotar a muchos perseguidores. Pero no siempre optan por escapar de inmediato. El guanaco es el mayor camélido silvestre de América.
Un adulto puede medir entre 110 y 120 centímetros hasta la cruz, mientras que la cabeza, sostenida por su largo cuello, alcanza fácilmente los 170 centímetros de altura. Su peso suele variar entre 90 y 140 kilogramos, aunque los machos dominantes son, por lo general, más robustos que las hembras. Su silueta estilizada le permite desplazarse con una notable economía de energía. Las largas patas actúan como resortes naturales que reducen el esfuerzo durante las largas caminatas. Gracias a ello, puede alimentarse durante décadas en un mismo sitio con un impacto relativamente bajo sobre el ambiente. Cada pie termina en 2 dedos, provistos de pequeñas uñas curvas que no soportan el peso del cuerpo. El apoyo principal recae sobre una gruesa almohadilla elástica de tejido córneo. Este diseño ofrece varias ventajas. Distribuye mejor el peso sobre terrenos arenosos o blandos. Proporciona excelente adherencia sobre piedras y pendientes. Reduce el desgaste durante las largas caminatas. Y además, produce un desplazamiento mucho más silencioso. Uno de los rasgos más llamativos del guanaco es su pelaje. En el lomo presenta tonos que van desde el marrón claro hasta un rojizo canela, mientras que el vientre, el pecho y la parte interna de las patas son de color blanco o crema. Esta combinación de colores cumple una importante función de camuflaje. De lejos, el cuerpo del guanaco se confunde con los tonos amarillentos de los pastizales secos. Pero el verdadero secreto está en la estructura de la fibra. Cada pelo posee una médula hueca que atrapa el aire entre sus fibras, formando un excelente aislante térmico. Gracias a esta característica, el calor corporal permanece retenido incluso cuando la temperatura desciende varios grados bajo cero. En invierno el pelaje alcanza su máximo desarrollo, mientras que durante la primavera comienza una muda gradual que elimina parte de esa gruesa capa protectora. La fibra del guanaco es una de las más finas entre los camélidos silvestres. Aunque no alcanza la extrema delicadeza de la vicuña, es muy apreciada por su suavidad, resistencia y capacidad para conservar el calor. Con la llegada del verano austral, el comportamiento de los guanacos cambia por completo. Los machos dominantes incrementan la vigilancia de sus territorios y las tensiones entre vecinos se vuelven frecuentes. Las hembras entran en celo durante un periodo relativamente breve. Cada macho intenta impedir que sus rivales se acerquen al grupo familiar. En esta época las disputas entre machos son constantes. El vencedor conserva el harén, al menos hasta el próximo desafío. Una vez asegurado el territorio, comienza el cortejo. El macho sigue de cerca a la hembra receptiva. Olfatea constantemente el suelo y la región posterior del cuerpo para detectar señales hormonales que indiquen el momento adecuado para el apareamiento. Cuando la hembra aún no está preparada, suele alejarse o rechazar al macho. Pero cuando llega el momento, ambos permanecen juntos durante varios minutos. La cópula ocurre con ambos animales acostados sobre el suelo y puede prolongarse entre 10 y 20 minutos. Este comportamiento resulta extremadamente raro entre los ungulados. Durante ese tiempo, el macho emite una vocalización grave y continua, que también aparece en llamas y alpacas. Además, las hembras presentan un fenómeno conocido como ovulación inducida. Esto aumenta considerablemente las probabilidades de fecundación. La gestación dura aproximadamente 11 meses y medio. Las hembras suelen parir casi exactamente en la misma época en la que vuelven a quedar preñadas. Por eso, durante la primavera y el comienzo del verano, las tropillas familiares viven uno de los momentos más importantes del año. Las hembras buscan sectores relativamente tranquilos dentro del territorio para dar a luz. Normalmente nace una sola cría, llamada chulengo. Nacimientos de mellizos son extremadamente raros. El pequeño pesa entre 8 y 12 kilogramos. Al igual que sucede con muchos grandes herbívoros, el recién nacido debe ponerse de pie en cuanto antes. Esta rapidez puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Un chulengo inmóvil resulta una presa fácil para zorros o pumas. Durante las primeras semanas, la madre permanece muy atenta.
Manta varias veces al día y responde rápidamente a cualquier señal de peligro. Los chulengos comienzan a probar pequeños brotes vegetales pocas semanas después del nacimiento, aunque también continúan alimentándose de leche durante varios meses. El juego ocupa una parte importante de su desarrollo. Las carreras, persecuciones y pequeños saltos fortalecen la musculatura y mejoran la capacidad para escapar de los depredadores. Alrededor del año de edad, los jóvenes empiezan a independizarse. Las hembras suelen permanecer cerca de los grupos familiares hasta alcanzar la madurez sexual. Los machos, en cambio, son expulsados por el macho dominante. De esta manera se evita la reproducción entre individuos emparentados y se reduce la competencia dentro del harén. Los jóvenes expulsados se integran a las llamadas tropillas de solteros. Solo unos pocos logran convertirse en machos dominantes. La mayoría deberá esperar pacientemente su oportunidad. Los primeros seres humanos llegaron a Sudamérica al final del Pleistoceno, hace aproximadamente entre 14.000 y 15.000 años. En aquel entonces el paisaje era muy diferente al actual. Las temperaturas eran más bajas y aún sobrevivían numerosos animales gigantescos, como los gliptodontes, los mastodontes y los enormes perezosos terrestres. Entre todos ellos, el guanaco ya ocupaba un lugar destacado. Los primeros cazadores-recolectores pronto descubrieron que era una presa valiosa. Diversos sitios arqueológicos de Argentina y Chile conservan miles de restos óseos que muestran que el guanaco fue uno de los principales recursos alimenticios de aquellas comunidades. En numerosos saleros y cuevas de la Patagonia todavía pueden observarse pinturas realizadas hace miles de años. Muchas de ellas representan escenas de caza, grupos de animales o siluetas de guanacos recorriendo la estepa. Uno de los ejemplos más famosos es la Cueva de las Manos, donde las figuras de guanacos aparecen junto a las célebres manos en negativo que dieron fama mundial al sitio. Estas representaciones demuestran que el animal no solo tenía importancia económica, sino también cultural y posiblemente espiritual. Su comportamiento, sus desplazamientos estacionales y su abundancia marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Uno de los capítulos más extraordinarios de esta historia ocurrió varios miles de años después. En los Andes centrales, antiguas sociedades comenzaron a seleccionar cuidadosamente algunos guanacos por su docilidad y características favorables. Tras generaciones de selección, surgió un nuevo animal, la llama. A diferencia del guanaco, la llama depende completamente del ser humano. Criada como animal de carga, fuente de lana, carne y cuero. Durante miles de años, distintas culturas desarrollaron formas de aprovechar al guanaco sin provocar el colapso de sus poblaciones. Su carne era una importante fuente de proteínas. El cuero servía para fabricar mantas, calzado, refugios y recipientes. Con los tendones se confeccionaban resistentes hilos y cuerdas. Huesos se transformaban en herramientas. Incluso el estómago podía utilizarse como recipiente para transportar líquidos. Con la colonización comenzó un cambio radical. La introducción de millones de ovejas, vacas, caballos y cabras transformó extensas regiones del continente. Las estepas patagónicas pasaron a ser utilizadas principalmente para la producción ganadera. Durante mucho tiempo, el guanaco fue considerado un competidor directo del ganado doméstico. Muchos productores pensaban que consumía el mismo alimento que las ovejas y reducía la productividad de los campos. Como consecuencia, durante décadas se promovieron campañas de caza y control poblacional. En numerosos casos, los problemas de sobrepastoreo fueron consecuencia de una excesiva carga de ganado doméstico y no de la presencia de guanacos. Uno de los mayores cambios del paisaje fue la instalación de miles de kilómetros de alambrados. Los guanacos suelen intentar pasar por debajo del alambre inferior. Cuando este se encuentra demasiado bajo o está dañado, muchos quedan atrapados. Otros sufren heridas graves al intentar cruzarlo. Los que quedan atrapados sufren una lenta agonía. Aunque el guanaco continúa siendo abundante en algunas regiones de la Patagonia, enfrenta numerosos desafíos. Entre las principales amenazas se encuentran la pérdida y fragmentación del hábitat, los alambrados inadecuados, la caza furtiva, los perros asilvestrados, la competencia con el ganado en algunos sectores, los incendios de grandes extensiones de pastizales,
el cambio climático, que modifica la disponibilidad de agua y alimento. En ciertas regiones altoandinas, donde las poblaciones son pequeñas y están aisladas, cualquier alteración puede tener consecuencias importantes. Los atropellamientos en rutas también son un riesgo. Aunque las cifras varían con los nuevos censos, se estima que actualmente existen entre 1 y 2 millones de guanacos en estado silvestre. La inmensa mayoría vive en Argentina, principalmente en la Patagonia, y dentro de ella en la provincia de Santa Cruz. Chile alberga la segunda población más importante. En Bolivia y Perú sobreviven poblaciones mucho más reducidas y fragmentadas, principalmente en ambientes altoandinos. En Paraguay, el guanaco chaqueño constituye una de las poblaciones más pequeñas y vulnerables de toda Sudamérica. La tendencia general es relativamente estable en buena parte de la Patagonia, gracias a la protección legal y a la recuperación de algunas poblaciones. Sin embargo, en otras regiones continúa siendo una especie de preocupación para los programas de conservación. Afortunadamente, gran parte de las poblaciones más importantes se encuentra protegida dentro de parques nacionales, reservas provinciales y áreas privadas de conservación. El futuro del guanaco dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad para comprender que forma parte de ecosistemas mucho más amplios. En las últimas décadas, muchas poblaciones se han recuperado gracias a la protección legal, la reducción de la caza y una creciente valoración social del patrimonio natural. Cada vez más personas visitan la Patagonia y los Andes, con el deseo de observar guanacos en libertad. El turismo de naturaleza comienza a demostrar que un guanaco vivo puede generar beneficios económicos mucho mayores que uno cazado. La próxima vez que recorramos la Patagonia o las altas montañas de los Andes y veamos a una tropilla detenida sobre una loma, con los cuellos erguidos mirando hacia el horizonte, recordemos que esos mismos ojos atentos han observado este continente desde mucho antes que existieran fronteras, ciudades o caminos. Mientras el viento continúe recorriendo la estepa, el guanaco seguirá siendo, como lo ha sido durante incontables generaciones, uno de los grandes representantes de la naturaleza sudamericana.